En este módulo vamos a hablar sobre la responsabilidad y deber del conductor. Todo conductor tiene responsabilidades. La responsabilidad jurídica se presenta cuando una persona incumple un deber de conducta que ha sido señalada previamente por una norma jurídica. Cuando un conductor transgrede una norma de tránsito, debe responder por las consecuencias que ello genera. De ese modo surgirán responsabilidades penales, civiles y contravencionales. Responsabilidad civil. De naturaleza extracontractual, se advierte que el plazo para reclamar por parte de quien ha sufrido un daño proveniente de un accidente vehicular es de 2 años desde la fecha en que se produce el mismo. El conductor de vehículos está sujeto a una serie de deberes cuyas violaciones implican incumplimientos y transgresiones a la normativa vigente. Como ejemplos se pueden mencionar los siguientes casos. Conservar el dominio efectivo del vehículo. Conservar apropiadamente el vehículo. Someterse a las reglas de tránsito. El incumplimiento de algunos de estos deberes generará responsabilidad por el accidente que se produzca. Será obligación del conductor y o asegurador reparar el daño que se haya causado. En el supuesto caso de un accidente ocasionado por menores de 21 años, la responsabilidad administrativa y o civil es transferible a los padres y o su tutor. En el caso de la responsabilidad penal, es personal e intransferible. Responsabilidad penal. Este tipo de responsabilidad aparece cuando se comete un delito de los enumerados en el Código Penal. Los delitos más comunes relacionados con la conducción son lesiones leves, lesiones graves, lesiones gravísimas, abandono de personas, homicidios dolosos, homicidios culposos y o con dolo eventual. Responsabilidad contravencional. Ante ellas, actúa la justicia de faltas de cada jurisdicción. Resultan responsables los mayores de 14 años de edad. Obligaciones ante un siniestro. Detenerse inmediatamente. Suministrar los datos de su licencia y del seguro obligatorio. Hay un plazo de 72 horas para denunciar el siniestro en las aseguradoras de los vehículos siniestrados. Caso contrario, se corre el riesgo de quedar sin cobertura. En caso que haya heridos, se debe dar intervención a la policía para que inicie la causa. Se recuerda que ante lesiones leves, dependerá del damnificado instar la acción penal. Reglas de velocidades. De los 3 elementos que necesariamente componen la circulación, las vías, el vehículo y el conductor, este último es el que más se ve involucrado en las causas que dan origen a los siniestros de tránsito. Velocidades y siniestros viales. La alta velocidad, en combinación con un déficit del estado psicofísico del conductor, es una de las más importantes causas de los siniestros viales. El conductor, para no entorpecer el tránsito, ni ser un riesgo para sí ni para terceros, debe guiar su vehículo a una velocidad tal que le permita mantener el dominio sobre el mismo, teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra el vehículo, la carga que transporta, el grado de visibilidad, las condiciones de la calzada, las condiciones atmosféricas, la necesidad del tránsito, su estado psicofísico. Esta velocidad es la que se conoce como velocidad precautoria, concepto no muy conocido entre los conductores. La velocidad es el principal factor que determina la pérdida del dominio del vehículo y una de las más importantes causas en siniestros viales. Aplicar una velocidad superior o inferior a la establecida es desarrollar una velocidad peligrosa, ya que ésta aumenta el riesgo de siniestros. La velocidad debe ajustarse a los topes permitidos, considerándose excesiva la que no permite detener el vehículo en tiempo oportuno. Siniestros. Se denomina siniestro de tránsito a todo hecho que produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación. Refiere a un hecho socialmente construido que perjudica a un transeúnte
ocasionándole daños materiales y o no materiales. Causas. Los hechos de tránsito no son consecuencia de la mera casualidad. Podemos hablar de causas diversas, biológicas, psicológicas o sociales, como también de factores externos, a causa de las condiciones del medio ambiente o del vehículo conducido. Recaudos a tener en cuenta ante un siniestro vial. Lo primero es quitar la llave de contacto, para evitar posibles explosiones provocadas por una fuga de combustible. En la medida de lo posible, hay que colocar el vehículo en un lugar seguro apartado del camino, si es posible con las luces de emergencia y destellos de balizas activadas. Es muy importante señalizarlo lo antes posible, colocando los triángulos de emergencia a unos 50 metros del vehículo en ambos sentidos. También habrá que señalizar los posibles derrames de combustible y o aceite, y ante el menor riesgo de incendio, desconectar la batería. Llamar rápidamente desde el lugar del siniestro a los servicios de emergencia e indicar el teléfono desde donde se llama, el lugar exacto del siniestro y la cantidad de vehículos implicados, así como el número y el estado de las personas heridas y si hay riesgo de incendio o explosión. Una vez que lleguen los equipos asistenciales, deben informarles de todo lo sucedido para que puedan comenzar su trabajo debidamente con conocimiento previo de los hechos. Las principales causas que ocasionan siniestros son: conducir a una velocidad que supere las máximas permitidas, no usar casco, conducir bajo los efectos del alcohol, de estupefacientes o de alguna sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales, la somnolencia, causas que generan falta de atención al manejar, usar teléfono celular, comer o ingerir bebidas. Primeros auxilios. Ante un siniestro, puede ser necesaria la aplicación de primeros auxilios. El objetivo es reducir los efectos del daño y dar estabilidad al accidentado. Resguardar la víctima de cualquier peligro, tratando siempre de no movilizar al herido grave, primordialmente la columna y el cuello. En caso extremadamente necesario, para protegerlo y evitar el agravamiento de cualquier herida, se puede improvisar una camilla de algún material firme que garantice no perjudicar aún más la situación de la víctima. Es imprescindible examinar al accidentado para conocer su estado, saber si está consciente, revisar su pulso y respiración, si está sangrando o presenta fracturas. Así se procederá a aplicar las medidas auxiliares correspondientes. Si se trata de una persona en moto, solo puede quitarse el casco en caso de que se dificulte su respiración, para lo cual se debe tener sumo cuidado, sujetándole el cuello y el tórax de manera que no se flexionen. En caso que una persona esté en estado de shock, posiblemente se observará que su presión sanguínea ha cambiado. Se pondrá pálida y sudorosa y se sentirá confusa. Para evitar que su situación empeore, se debe tranquilizar a la persona, aflojar cualquier ropa ajustada, acostarla de espaldas con las piernas levantadas y mantenerla abrigada. Siempre que fuese necesario, se debe aplicar respiración artificial y masaje cardíaco para restablecer la respiración y sacarlo de un posible estado inconsciente. Se puede realizar el método de respiración boca a boca en personas mayores o boca-nariz en niños. La técnica consiste en introducir en los pulmones de la víctima el aire contenido en nuestra boca, faringe, laringe, tráquea y bronquios antes que quede viciado por nuestra propia respiración. Es decir, el aire que aún no ha sufrido el total intercambio gaseoso en nuestros pulmones. Si el accidentado tiene heridas o hemorragias, acueste a la víctima con las piernas elevadas y aplique presión con un pañuelo limpio o una gasa durante por lo menos 10 minutos. Debe mantener limpia la zona de la herida. Sin embargo, si el objeto que causó el daño continúa insertado en la piel, no debe ser extraído. Cuando cesa de sangrar la herida, debe colocarse un vendaje bien sujeto, sin quitarlo hasta ser atendido. Cuando existe traumatismo, debe sujetar las fracturas en lo posible utilizando varillas,
de manera que se mantenga firme la zona afectada.